Hola, ¿qué tal a todos los que nos ven a través del siguiente video? El día de hoy vamos a hablarles sobre el Manual de Indicadores Ecológicos para la Evolución de la Salud de los Ecosistemas, capítulo 2 y 3. Bueno, en el capítulo 2 tenemos lo que es la aplicación de indicadores para la evolución de la salud del ecosistema. Este capítulo nos proporciona una amplia variedad de indicadores aplicables para la evaluación de la salud de los ecosistemas. Tenemos los siguientes 7 niveles. En el primero está la aplicación de especies específicas, la relación entre clases de organismos, compuestos químicos específicos, niveles tróficos, tarifas, indicadores holísticos de biodiversidad y resistencia e indicadores termodinámicos. Bueno, también tenemos lo que es el punto 2.1, que son los criterios para la selección de indicadores ecológicos para una EA. De acuerdo a von Bertalanffy, caracterizó la evolución de los sistemas complejos en 4 atributos, entre los cuales el primero está la integración progresiva, que implica el desarrollo de vínculos integradores entre diferentes especies de biota y hábitat y clima. Como segundo tenemos la diferenciación progresiva, que es la especialización progresiva a medida de que los sistemas evolucionan en la diversidad biótica para aprovechar las capacidades de dividir los recursos de manera más fina. Como tercero tenemos la mecanización progresiva, que abarca el crecimiento de número de retroalimentaciones y regulaciones de mecanismos o elementos dentro del ecosistema. Como cuatro tenemos la centralización progresiva, que esta se caracteriza por la retroalimentación entre cortes y rápidos y un control descentralizado, sino a una cooperación cada vez más desarrollada entre los organismos y la creciente adaptación a todos los componentes del ecosistema. Costanza resume la definición del concepto de la salud del ecosistema en homeostasis, ausencia de enfermedad, diversidad o complejidad, estabilidad o resiliencia, vigor o margen de crecimiento y equilibrio entre los componentes del ecosistema. Bueno, como 2.2 tenemos lo que es la clasificación de indicadores de salud del ecosistema. Los indicadores ecológicos que se aplican hoy en diferentes contextos, para diferentes ecosistemas y para diferentes problemas, se pueden clasificar en diferentes niveles, desde los más reduccionistas hasta los más holísticos. Bueno, dentro del nivel 1 encontramos lo que cubre la presencia o ausencia de especies específicas. La aplicación más conocida es el sistema Saprobian, que clasifica los arroyos en clases según la contaminación por materia orgánica, provocando el agotamiento de oxígeno. De acuerdo al agotamiento de oxígeno, podemos clasificar un agua como agua oligosapróbica no contaminada, beta-mesosapróbica ligeramente contaminada, alfa-mesosapróbica contaminada y polisapróbica muy contaminada. Bueno, en el nivel 2 tenemos que se utiliza para la proporción entre clases de organismos. Una característica, un ejemplo sería lo que es el índice de las algas de Niger, que es la cantidad de agua dulce en lagos o estanques de acuerdo a la composición o abundancia de algas. En el nivel 3 tenemos lo que es que se basa en concentraciones de compuestos químicos, por ejemplo, la evaluación del nivel de eutrofización sobre la base de la concentración total de fósforo. En el nivel 4 tenemos que aplica la concentración de niveles tróficos completos como indicadores, por ejemplo, la concentración de fitoplancton como clorofila o biomasa en metros cúbicos, que se utiliza para indicar el grado de eutrofización de los lagos. En el nivel 5 tenemos que se utilizan procesos como indicadores, por ejemplo, la producción primaria, la determinación se utiliza como indicadores de eutrofización, ya que como máximo diario o anual, también podemos aquí identificar lo que es la forestación de árboles. Bueno, en el nivel 6 tenemos que cubre indicadores compuestos, como por ejemplo aquellos representados por muchos de los atributos de EP Odum, ejemplo de biomasa que se caracteriza
Estos indicadores compuestos para evaluar si un ecosistema se encuentra en una etapa temprana de desarrollo o si es un ecosistema maduro. Bueno, de acuerdo a la tabla 2.1 podemos ver las diferencias entre un ecosistema temprano o joven y un ecosistema maduro o tardío, entre los cuales podemos eh, destacar en el punto B la estructura, que podemos ver que el total de biomasa en el ecosistema temprano es muy baja, a diferencia del ecosistema tardío, que es muy amplio o grande. También tenemos lo que es la diversidad ecológica y la diversidad biológica, que en el ecosistema temprano es muy baja y en el ecosistema tardío es muy alta. También tenemos lo que es También tenemos que en el punto A podemos destacar la exergía y la producción entrópica, que en el ecosistema temprano es muy baja, a diferencia del ecosistema tardío o maduro, que es muy alta. Bueno, en el nivel 7 tenemos que abarca indicadores holísticos como resistencia, resiliencia, capacidad de amortiguación, biodiversidad y todas las formas de diversidad, tamaño y conectividad de la red ecológica, tasa de rotación de carbono, nitrógeno y energía. Una alta tasa de los componentes anteriormente mencionados junto a una red ecológica con conectividad media y tasas de rotación normales son todos indicadores de un ecosistema saludable. En el nivel 8 tenemos que son variables termodinámicas que pueden denominarse indicadores superholísticos, ya que intentan ver el bosque a través de los árboles y la captura la imagen total del ecosistema sin incluir detalles. El indicador económico costo-beneficio, no solo los beneficios ecosistémicos de la sociedad pertenecen a este nivel. Como 2.3 tenemos los indicadores basados en especies indicadoras. Cuando se habla de especies indicadoras es importante distinguir entre dos clases, especies indicadoras y especies bioacumulables. Esta última es más apropiada en este estudio de toxicológicos. El primer caso se refiere a aquellas especies cuya aparición y dominancia están asociadas a un deterioro ambiental, como favorecimiento por tal hecho o por su tolerancia a este tipo de contaminación en comparación con otras especies menos resistentes. Las especies indicadores pueden ocurrir naturalmente en densidades relativamente altas. La cuestión es que no existe una metodología fiable para saber en qué nivel de estas especies indicadoras puede tener representada una comunidad que realmente no es una afectada por ningún tipo de contaminación, lo que lleva a un importante ejercicio de subjetividad. Robert también propuso un índice basado en especies de macrofauna que representa la relación entre la abundancia de cada especie en el control y las muestras procedentes de zonas sometidas a estrés. Tenemos lo que es el índice de AMBI, que es un ejemplo que da cuenta de la presencia de especies que indican un tipo de contaminación y de especies que indican una situación no contaminada. Se han considerado útiles en términos de la aplicación de la Directiva Marco Europea del Agua de los Ecosistemas Costeros y Estuarios, también demostrando utilidad para la evaluación de otros impactos antropogénicos, como las alteraciones físicas en el hábitat, los aportes de metales pesados, etc. También tenemos que el índice AMBI divide la fauna en, primero, especies muy sensibles al enriquecimiento orgánico y presentes en condiciones contaminadas. 2. Especies indiferentes al enriquecimiento siempre en bajas densidades con variaciones no significativas en el tiempo. 3. Especies tolerantes a un exceso de enriquecimiento de materia orgánica. Estas especies pueden existir en condiciones normales, para sus poblaciones se ven estimuladas por el enriquecimiento orgánico. 4. Especies oportunistas de segundo orden, principalmente poliquetos de pequeño tamaño. Y quinto, especies oportunistas de primer orden, esencialmente alimentadas del depósito. Bueno, de acuerdo a la fórmula,
ya al resultado que nos dé de sustituir de acuerdo al grupo de individuos anteriormente mencionados, podemos determinar o clasificarlas como normal de 0.0 a 1.2 de acuerdo al resultado del índice AMBI o ligeramente contaminado o contaminado de 1.2 a 3.2. También tenemos lo que es el índice de Bendix. Este índice está basado en el índice AMBI, pero radica en la reducción de los grupos ecológicos involucrados en las fórmulas para evitar errores en la agrupación de especies y reducir el esfuerzo al índice del cálculo. Bueno, este también divide los grupos en tres. En el grupo 1 está, este grupo incluye especies sensibles a las perturbaciones en general. En el grupo 2 están todas las especies tolerantes a perturbaciones u estrés cuyas poblaciones pueden responder al enriquecimiento u otras fuentes de contaminación. Y en el grupo 3, este grupo incluye especies oportunistas de primer orden, se pronuncia situación desequilibrada, pioneras, colonizadoras u especies tolerantes a la hipoxia. Se elaboró una lista recopilada de especies indicadoras en el mar Mediterráneo, a cada una de las cuales se le asignó una puntuación que oscilaba entre 1 y 3, correspondiente a cada uno de los tres grupos ecológicos. También divide el resultado, de acuerdo al resultado nos da el grado de contaminación en el que se encuentra. Normal sería de 4.5 a 6.0, ligeramente contaminado de 3.5 a 4.5, moderadamente contaminado de 2.5 a 3.5, altamente contaminado de 2.0 a 2.5 y muy contaminado un valor de 0. Como 2.4 tenemos los índices basados en estrategias ecológicas. Algunos de estos índices intentan evaluar los efectos del estrés ambiental teniendo en cuenta las estrategias ecológicas seguidas por diferentes organismos. Este es el caso del índice tróficos como el índice infaunal, que se basa en diferentes estrategias de alimentación de los organismos. Otro ejemplo es el índice nematodos copépodos, que dan cuenta de diferentes comportamientos de dos grupos taxonómicos ante situaciones de estrés ambiental. Sin embargo, varios autores las han rechazado por su dependencia de parámetros como la profundidad y el tamaño de las partículas del sedimento, así como su patrón de variación impredecible dependiendo del tipo de contaminación. Más recientemente han aparecido otras propuestas como el índice de relación poliquetos-anfípodos o el índice de estrategias RK, que consideran todos los taxones bentónicos, aunque se han enfatizado la dificultad de puntuar exactamente cada especie mediante el análisis de rasgos biológicos. Bueno, 2.4.1. Aquí encontramos lo que es el índice de nemátodos y copépodos. Este índice se basa en la relación entre la abundancia de nemátodos y copépodos. Los valores de dicha relación pueden aumentar o disminuir según los niveles de contaminación orgánica. Esto sucede mediante una respuesta diferente de estos grupos al ingreso de materia orgánica al sistema. Valores superiores a 100 demuestran una alta contaminación orgánica. Según los autores, la aplicación del índice debería limitarse a determinadas zonas intermareales, en zonas infralitorales a determinadas profundidades. A pesar de la ausencia de contaminación, los valores obtenidos fueron elevados. La explicación de esto es la ausencia de copépodos a tales profundidades, posiblemente debido a un cambio en el hábitat intersticial óptimo para ese grupo taxonómico. También tenemos lo que es el índice de poliquetos y anfípodos. Este índice es similar al de nemátodos y copépodos, pero se aplica a nivel de macrofauna utilizando los grupos de poliquetos y anfípodos. El índice fue diseñado anteriormente para medir efectos de la contaminación por petróleo crudo. Los valores del índice se clasifican en valores iguales o menores a 1, no contaminados, y valores mayores a 1, contaminados. También tenemos lo que es el índice infaunal,
que las especies de macrosovento se pueden dividir en alimentadores de suspensión, alimentadores de interfaz, alimentadores de depósito superficial y alimentadores de depósito subterráneo. Con base a esta división, la estructura trófica del macrosovento se puede delimitar mediante la siguiente ecuación, donde N1, N2, N3 y N4 son los números de individuos muestrados en cada uno de los grupos mencionados anteriormente. Los valores IT cercanos a 100 significan que los alimentadores en suspensión son dominantes y que el medio ambiente no se ha perturbado. Cerca de un valor a cero en el subsuelo, los comedores son dominantes, lo que significa que el medio ambiente probablemente esté muy alterado debido a actividades humanas. También tenemos lo que es el índice de Feldman, que Commerci y Furnari detectaron valores superiores a 8 en zonas contaminadas del sur de Italia, cuando los valores normales en una comunidad equilibrada oscilan entre 2.5 y 4.5. Verlaque estudió los efectos de una central térmica y también encontró valores más altos de los que el índice, pero considera que debido a la presencia de comunidades con mayor temperatura óptima. Sin embargo, Belcher y Boudouresque analizaron la vegetación en puertos pequeños y encontraron que a medida que la familia Pheophisidae, el índice disminuye. Como 2.5 tenemos los índices basados en el valor de la biodiversidad. La diversidad es el otro concepto más utilizado, centrándose en el hecho de que la relación entre diversidad y perturbaciones pueden verse como una disminución de la diversidad cuando las perturbaciones aumentan. McGurran divide las mediciones de diversidad en 1. Índices que miden el enriquecimiento de las especies como Margale, que son en esencia una medida del número de especies en una unidad de muestreo definida. 2. Modelos de abundancia de especies, como las curvas de dominancia o el modelo log normal, que describen las distribuciones de su abundancia yendo desde las que representan situaciones en las que existe una alta uniformidad hasta las que caracterizan casos en el cual la abundancia de las especies es muy desigual. Como tercero tenemos que son índices basados en abundancia proporcional de especies que pretenden resolver el enriquecimiento y la uniformidad en una expresión simple. Estos índices también se pueden dividir en aquellos basados en estadísticas teóricas de la información e índices de dominancia. Bueno, aquí tenemos lo que es el índice de Shannon-White. Este índice se basa en la teoría de la información. Se supone que los individuos son muestreados al azar dentro de una comunidad indefinidamente grande y que todas las especies están representadas en la muestra. De acuerdo al índice, toma forma donde pi es la proporción de individuos encontrados en la especie y en la muestra el valor real de pi se desconoce, pero se estima a través de la relación NI-N, donde NI es el número de individuos de la especie EI y N es el número total de individuos. Las unidades del índice dependen del registro utilizado, entonces para log2 las unidades es bit individuo, bits naturales y nats, para log e y dígitos decimales y décimos para el registro 10. El índice puede tomar valores entre 0 y 5. Los valores máximos rara vez superan los 5 bits por individuo. La diversidad es una medida logarítmica que la convierte hasta cierto punto en un índice sensible en el rango de valores próximos al límite superior. Moll-Baer establecieron la siguiente relación entre los índices y los diferentes niveles ecológicos según lo recomendado por la Directiva Marco del Agua, donde mayor o superior a 4 bits individual indican un estado alto, de 4 a 3 bits individual indican un buen estado, de 3 a 2 bits individual indican un estado moderado, de 2 a 1 bit individual es un estado pobre, y de 1 a 0 bits individual indican un mal estado. También tenemos lo que es el índice de uniformidad de Fielow, donde H máximo es el valor máximo posible de la diversidad de Shannon y S es el número de especies.
El índice oscila de 0 a 1. También tenemos lo que es el índice de Margalef, que el índice de Margalef cuantifica la diversidad relacionando la riqueza específica con el número total de individuos, donde S es el número de especies y N es el número total de individuos. El autor no estableció valores de referencia. El principal problema que presenta al aplicar este índice es la ausencia de un valor límite, por lo que resulta difícil establecer valores de referencia. Ross y Cardell consideran valores inferiores a 4 como propio de contaminados. Belland y Santini, por el contrario, estableció ese límite cuando el índice toma valores inferiores a 2.05. Bueno, también tenemos lo que es el índice de Berger-Parker. El índice expresa la importancia proporcional de las especies más abundantes y adopta la siguiente forma, donde Nmax es el número de individuos de la especie más abundante y N es el número total de individuos. El índice oscila de 0 a 1 y a diferencia de otros índices de diversidad, valores altos muestran una diversidad baja. También tenemos lo que es el índice de Simpson. Simpson definió índices sobre la probabilidad de que dos individuos extraídos aleatoriamente de una comunidad indefinidamente grande pudieran pertenecer a la misma especie. De acuerdo a la fórmula, PI es la proporción de individuos de la especie y, para calcular el índice, para un uso comunitario finito, se utiliza la siguiente fórmula, donde Ni es el número de individuos de la especie y N es el número total de individuos. Al igual que el índice de Berger-Parker, este oscila de 0 a 1, no tiene dimensiones y de manera similar, los valores altos implican una diversidad baja. Como 2.6 tenemos lo que son indicadores basados en la biomasa y abundancia. Otros enfoques tienen en cuenta la variación de la biomasa del organismo como una medida de las perturbaciones ambientales. En esta línea existen métodos como el SAP o ABC, que consiste en la comparación entre las curvas resultantes de clasificar las especies en función de su representatividad, tanto en términos de biomasa como abundancia. Aquí tenemos lo que es el método ABC. Este método se basa en la idea de que la distribución de un número de individuos para las diferentes especies en las comunidades de macroeventos es diferente a la distribución de biomasa. Según el rango de perturbación, se pueden dar tres situaciones. Primero, sistemas sin perturbaciones. Un número relativamente bajo de individuos contribuye a la mayor parte de la biomasa y al mismo tiempo la distribución de los individuos. 2. Bajas perturbaciones moderadas. Hay una disminución del predominio en materia de biomasa, sin embargo la abundancia aumenta. 3. En el caso de las perturbaciones intensas, la situación es totalmente contraria y solo unas pocas especies monopolizan la mayor parte de los individuos. Punto 2.7. Indicadores que integran toda la información ambiental. Los estudios sobre índices ambientales tienen como objetivo integrar información compleja para evaluar la salud de los ecosistemas costeros y estuarinos. Algunos ejemplos son el índice TRIX, que combina clorofila, oxígeno, nitrógeno y fósforo, y el índice de integridad biótica o IBI, que incorpora factores físico-químicos y medidas de biodiversidad. También existen índices específicos para comunidades de peces, como el IBS y el FHI, que reflejan la relación entre las alteraciones humanas y la salud ecológica. Sin embargo, la aplicación de estos indicadores es limitada debido a su dependencia del tipo de hábito, la estacionalidad y la necesidad de datos abundantes y variados. Índice trófico. El índice trófico se utiliza para medir el nivel de alimentación de una especie dentro de una cadena alimentaria. Se evalúa si un organismo es productor primario, como las plantas, herbívoro, carnívoro o descomponedor. Este índice es clave para entender las relaciones energéticas y de nutrientes en un ecosistema. Índice de coeficiente de contaminación. Este coeficiente refleja el nivel de contaminación presente en un área específica, basándose en la concentración de contaminantes como metales pesados, nutrientes o sustancias tóxicas. Es útil para comparar la calidad ambiental de diferentes zonas y para determinar el impacto de actividades humanas sobre el ecosistema.
Índice bentónico de condición ambiental. Este índice evalúa la salud de los ecosistemas marinos o de agua dulce, analizando la comunidad de organismos bentónicos, que son aquellos que viven en el fondo del cuerpo de agua. Es útil para detectar cambios en la calidad ambiental y posibles perturbaciones en los hábitats acuáticos. Índice BIBI. El BIBI mide la salud de los ecosistemas acuáticos utilizando datos sobre la diversidad y abundancia de los organismos bentónicos. Cuanto mayor es la integridad biótica, más saludable es el ecosistema. Este índice ayuda a monitorear el impacto de actividades humanas como la contaminación en el uso del suelo. Índice de integridad biótica, IBI, para peces. Este índice evalúa la salud de los ecosistemas acuáticos mediante el análisis de la comunidad de peces. Se observan factores como la diversidad de especies, la abundancia y la presencia de especies sensibles a la contaminación. Un IBI alto indica un ecosistema equilibrado y saludable. Índice de salud de los peces o FHI. Se usa para evaluar el bienestar general de las poblaciones de peces en un ecosistema. Considera factores como el estado físico de los peces, la presencia de deformidades o enfermedades y su diversidad. Este índice ayuda a identificar el impacto de la contaminación y la alteración del hábitat en las comunidades de peces. Índice ecológico estuarino o IEB. Este índice integra múltiples variables ecológicas para evaluar la calidad ambiental de los ecosistemas estuarinos. Combina parámetros físico-químicos y biológicos como la calidad del agua, la biodiversidad y la estructura de la comunidad para ofrecer una visión completa de la salud del estuario. Índice de clasificación de la importancia de los peces estuarinos o FIR. Este índice se usa para clasificar a las especies de peces estuarinos en función de su importancia y ecología, y su sensibilidad a los cambios en el ambiente. La clasificación ayuda a entender qué especies son claves para mantener el equilibrio ecológico y cuáles pueden ser más vulnerables a la degradación del hábitat. Punto 2.8. Presentación y definición de indicadores de nivel 7 y 8 o indicadores holísticos. Una red ecológica se suele ilustrar como un diagrama conceptual que sirve como base para el desarrollo de modelos. El ciclo del nitrógeno en un lago, que se muestra en la siguiente figura, es un ejemplo de ello. Aunque simplifica demasiado la red real como para que pueda utilizarse como indicador ecológico, aún más, sin embargo, una representación más precisa sería más compleja y podría indicar la funcionalidad del ecosistema. Grander y Ashby estudiaron la estabilidad de grandes sistemas dinámicos y descubrieron que los sistemas permanecen estables hasta un cierto nivel de conectividad, alrededor de 0.3 a 0.5, después del cual se vuelve inestable a medida que aumenta la conectividad. La figura se muestra un diagrama conceptual del ciclo del nitrógeno en un lago. La figura ofrece una ilustración de la red ecológica, pero la red real es mucho más compleja. Por lo tanto, difícilmente puede utilizarse como indicador ecológico. Mas, para el ejemplo, se puede dar a entender lo que queremos lograr con este tipo de diagramas. O'Neill estudió el papel de los heterótrofos en la resistencia y resiliencia de los ecosistemas y descubrió que pequeños cambios en la biomasa de los heterótrofos pueden restablecer el equilibrio del sistema y contrarrestar las perturbaciones. Destaca la importancia de considerar los mecanismos de regulación y la heterogeneidad espacial al aplicar los conceptos de estabilidad a las respuestas de los ecosistemas. Esta complejidad explica la dificultad de vincular la estabilidad del ecosistema con la diversidad de especies. Rosway llegó a conclusiones similares. El aumento de la carga de fósforo reduce la diversidad, pero los lagos altamente eutróficos permanecen estables. Los análisis estadísticos de los lagos suecos muestran una correlación entre el número de especies y la eutrofización, lo que conduce a la introducción del concepto de capacidad de amortiguación, que refleja la capacidad de un ecosistema para mantener la estabilidad. La relación entre las funciones de forzamiento o impactos en el sistema y las variables de estado, que indican las condiciones del sistema, rara vez son lineales, y por lo tanto las capacidades de amortiguación no son constantes. Por lo tanto, en la gestión ambiental puede ser importante revelar las relaciones entre las funciones de forzamiento y las variables de estado para observar bajo qué condiciones las capacidades de amortiguación son pequeñas o grandes.
Los estudios de modelos han revelado que en lagos con un alto nivel de eutrofización y una alta capacidad de amortiguación, para los aportes de nutrientes se obtienen mediante una diversidad relativamente pequeña, ya que la baja diversidad en lagos eutróficos es consistente con las altas concentraciones de nutrientes que equivalen a una gran cantidad de especies de fitoplancton. La superficie específica de los organismos en un ecosistema no necesita ser grande, ya que hay suficientes nutrientes. En cambio, la selección se centra en escapar de la depredación del zooplancton, favoreciendo tamaños más grandes, lo que reduce la diversidad de especies. Una alta capacidad de amortiguación puede correlacionarse con una baja diversidad, ya que los ecosistemas con menos especies pueden absorber mejor las sustancias tóxicas. Cuando se introduce una sustancia tóxica, las especies sensibles mueren, mientras que otras metabolizan o eliminan la toxina, manteniendo la estabilidad a pesar de la diversidad reducida. Esto resalta la complejidad de la estabilidad del ecosistema, lo que sugiere que los modelos de equilibrio simplifican en exceso los sistemas dinámicos que nunca alcanzan verdaderamente el equilibrio. Punto 2.9. Una visión general de los indicadores ecológicos aplicables para la EHA. Se destaca que los indicadores de nivel superior, o sea los indicadores de nivel 6 a nivel 8, brindan una visión holística de la salud del ecosistema, pero las evaluaciones prácticas deberían incluir indicadores de nivel inferior, o sea del nivel 1 al 5, para lograr especificidad. Un ejemplo es como los PCB y los mejillones cebra en los grandes lagos ilustran la importancia de combinar indicadores detallados y generales. Punto 2.10. EHA procedimientos. Métodos de medición directa o DMM. Los procedimientos establecidos para el método de medición directa o MDM consisten en 3 pasos claves. Paso 1. Identificar los indicadores necesarios. Este primer paso implica seleccionar los indicadores específicos que se aplicarán en el proceso de evaluación. Los indicadores deben ser apropiados para medir los aspectos relevantes del ecosistema que se desea estudiar. Paso 2. Medir o calcular los indicadores. Una vez seleccionados los indicadores, se procede a medirlos directamente, si es posible, o a calcularlos de manera indirecta utilizando datos y fórmulas apropiadas. Paso 3. Evaluar la salud del ecosistema. El último paso es analizar los valores obtenidos de los indicadores para evaluar la salud del ecosistema. Esta evaluación se basa en la comparación de los resultados con parámetros de referencia o normativos que permitan determinar el estado ecológico del área evaluada. Este método permite obtener una visión directa y precisa de la condición del ecosistema mediante la observación y medición de sus componentes claves. Método de modelos ecológicos o EMM. El método de modelos ecológicos o EMM es un enfoque sistemático para evaluar la salud de un ecosistema, como un lago, mediante el uso de modelos ecológicos. Estos modelos permiten simular y analizar la complejidad de las interacciones ecológicas, proporcionando una base sólida para la toma de decisiones en el manejo ambiental. Los 5 pasos fundamentales del procedimiento EMM son: Paso 1. Determinación de la estructura y complejidad del modelo. Se analiza la estructura del ecosistema que se va a modelar, identificando las interacciones claves entre sus componentes. Esto incluye considerar las relaciones entre los organismos, los ciclos de nutrientes, la dinámica de poblaciones y otros factores ecológicos. Paso 2. Establecimiento del modelo ecológico. Aquí se desarrolla un modelo conceptual del ecosistema. Se elabora un diagrama conceptual que muestra las interacciones principales. A partir de esto se crean ecuaciones matemáticas que describen estos procesos y se estiman los parámetros necesarios para el modelo, como tasas de crecimiento, mortalidad y flujo de nutrientes. Paso 3. Calibración del modelo. El modelo se ajusta mediante la comparación de sus resultados con datos reales del ecosistema, si es necesario. Se modifica o ajusta el modelo para mejorar su precisión y asegurarse de que refleja adecuadamente la dinámica del ecosistema. Paso 4. Cálculo de indicadores de salud del ecosistema. Una vez que el modelo esté calibrado, se utilizan sus resultados para calcular indicadores clave de salud del ecosistema. Estos indicadores pueden incluir la biodiversidad, la productividad primaria, el estado trófico, entre otros. Paso 5. Evaluación de la salud del ecosistema. Finalmente se evalúa el estado de la salud del ecosistema basándose en los valores obtenidos de los indicadores. Esto permite una interpretación clara de cómo está funcionando el ecosistema y si existen problemas que requieren atención. Este método es especialmente útil para ecosistemas complejos como lagos, donde las interacciones entre los factores bióticos y abióticos son intricadas y difíciles de evaluar mediante métodos directos. Método del índice de salud de los ecosistemas o EHIM.
El método del índice de salud de los ecosistemas es una herramienta utilizada para evaluar cuantitativamente la salud de los ecosistemas, proporcionando un valor en una escala de 0 a 100. Este índice refleja el estado de un ecosistema, desde su peor condición, que es 0, hasta su mejor estado, que es 100. A través de este método, los ecosistemas se categorizan en 5 rangos de salud, lo que facilita la interpretación de los resultados, los cuales son peor, malo, intermedio, bueno y mejor. Procedimiento del método ecológico para evaluar la salud ecológica. Paso 1. Selección de indicadores básicos y adicionales. Se identifican los indicadores clave que influencian la salud del ecosistema. Estos pueden incluir aspectos físicos, químicos, biológicos o estructurales, dependiendo del ecosistema evaluado. Paso 2. Cálculo de subíndices de salud del ecosistema, o sub-EHI. Para cada uno de los indicadores seleccionados se calcula un subíndice de salud. Estos subíndices representan la contribución individual de cada indicador al estado general del ecosistema. Paso 3. Determinación de los factores de ponderación. Se asigna un factor de ponderación a cada indicador. Esto significa que algunos indicadores pueden tener más importancia o influencia sobre el estado general del ecosistema que otros. Paso 4. Cálculo del índice de salud sintético. Una vez que se tienen los subíndices de salud sintético y los factores de ponderación, se utiliza la fórmula del EHI sintético para obtener un valor global de la salud del ecosistema. Este valor combina todas las variables e indicadores evaluados. Paso 5. Evaluación de la salud del ecosistema. Basado en el valor del EHI sintético, se clasifica la salud del ecosistema dentro de uno de los 5 rangos, proporcionando una visión clara sobre su estado actual y las áreas que pueden requerir atención o mejora. Este procedimiento permite a los científicos y gestores ambientales tomar decisiones fundamentadas y desarrollar estrategias de manejo ecológico más eficientes. Punto 2.11. Una teoría integrada y consistente de los ecosistemas como base teórica para la EHA. En las últimas décadas, varias teorías de los ecosistemas surgieron de manera aparentemente inconexa. No obstante, un análisis profundo muestra que estas teorías pueden unificarse en un patrón coherente, tal como reconocieron los ecólogos de sistema a principios de los años 2000. Esta unificación es clave para el avance de la ecología del sistema, ya que permite explicar las observaciones y reglas ecológicas de manera similar a las leyes fundamentales de la física. Un enfoque importante para esta unificación fue el trabajo en redes de Petin y Fad, que clarificó cómo el aumento de insumos y ciclos de nutrientes influyen en la biomasa, la exergía y la entropía dentro de los ecosistemas. Además, Jorgensen integró estas teorías al identificar 3 tipos de crecimiento en los ecosistemas: crecimiento de la estructura física, crecimiento de la red y crecimiento de la información. Estos tipos de crecimiento coinciden con los atributos de desarrollo del ecosistema descritos por E.P. Odum. Esta teoría unificada es útil en la gestión ambiental, ya que explica las respuestas de los ecosistemas al estrés mediante indicadores holísticos termodinámicos, como la producción de exergía y entropía. El capítulo también aborda los cálculos de varios indicadores marinos importantes, como el índice bentónico de integridad biótica, el índice de calidad de agua marina. Por ejemplo, el BIBI se calcula evaluando la diversidad de especies, la proporción de especies indicadoras y la abundancia de organismos bentónicos. Los parámetros se integran mediante fórmulas específicas para obtener una puntuación que refleje la salud general del ecosistema marino. Interpretar los resultados de estos indicadores permite evaluar la salud de los ecosistemas y detectar cambios a lo largo del tiempo. Este capítulo resalta la importancia de considerar las variaciones estacionales y los cambios ambientales al interpretar los datos. También se incluyen ejemplos de cómo estos indicadores se aplican en la gestión de áreas marinas protegidas y en la evaluación de los impactos ambientales derivados de actividades humanas. Punto 2.7. Indicadores que integran toda la información ambiental. Los estudios sobre índices ambientales tienen como objetivo integrar información compleja para evaluar la salud de los ecosistemas costeros y estuarinos. Algunos ejemplos son el índice TRIX, que combina clorofila, oxígeno, nitrógeno y fósforo, y el índice de integridad biótica, o IBI, que incorpora factores físico-químicos y medidas de biodiversidad. Continuando con el capítulo 3, aplicación de indicadores ecológicos para evaluar la calidad ambiental en zonas costeras y aguas de transición. 2 casos de estudio. Como se venía mencionando, pues los indicadores ecológicos se utilizan comúnmente pues, para proporcionar información signóstica sobre el estado actual de un ecosistema.
Los indicadores ecológicos pues, son unas herramientas que nos permiten sintetizar una gran cantidad de información ambiental en valores y asimismo pues, nos ayudan a tomar decisiones. Se dice pues que estos indicadores ecológicos necesitan de tres aspectos. Estos tres aspectos son la biodiversidad, la abundancia de especies y la biomasa total. Se dice que pues, dentro de estos indicadores en zonas costeras se necesitan de 6 indicadores ecológicos. Estos indicadores ecológicos pues, son basados en la presencia versus ausencia de especies, basado en las estrategias ecológicas, medidas de diversidad, basado en la biomasa y abundancia de especies, indicadores que dan cuenta de toda la información ambiental, indicadores termodinámicos y basados en análisis de redes. Continuando, pues daremos una pequeña introducción en cada uno de ellos. El primero, pues, indicadores basados en la presencia y ausencia de especies. Aquí, estos indicadores detectan efectos de contaminación analizando la presencia o ausencia de especies indicadoras. Un ejemplo de estos dos, de este indicador, sería el índice AMBI y el índice Ventris. Esto es pues porque en sí también se basan en la presencia de especies que indican contaminación. Sin embargo, pues se dice que estos indicadores son un poquito cuestionados, criticados, debido a que se dice que hay algunas especies que se pueden encontrar presentes en forma natural en el ecosistema en altas densidades. Esto causando pues, de que haya una gran subjetividad en cuanto a los resultados que se obtengan. Aún así, sin embargo, pues el índice de AMBI y el índice de Ventris, en lo que es en ecosistemas costeros y estuarios europeos, han demostrado que han proporcionado datos valiosos en cuanto a lo que es la evaluación de impactos ambientales. Continuando con el segundo indicador ecológico, tenemos indicadores, la diversidad reflejada en las medidas de diversidad. Aquí, lo que es Mahurran, en 1988, clasificó en 3 categorías principales estas medidas de diversidad, donde estableció que la primera son los índices de enriquecimiento de especies. Los índices de enriquecimiento de especies se centran en la cantidad de especies presentes en una unidad de muestreo. Aquí pues se mide esencialmente el número de especies y ayuda en sí a evaluar la riqueza de especies en un área. Un ejemplo de un índice de enriquecimiento de especies es el índice de Margalef. La segunda categoría son modelos de abundancia de especies. Aquí pues entra lo que son las curvas Q-dominancia y el modelo log normal. Estos modelos en sí pues sirven para identificar cómo se encuentra distribuida la abundancia de especies dentro de un área determinada. Así pues demostrándonos si la distribución es uniforme o se encuentra desigual. Se dice pues que también el modelo log normal ha sido cuestionado, esto debido a su falta de adecuación en muestras marinas bentónicas. Y el último, la última categoría son índices basados en la abundancia proporcional de especies. Aquí pues este índice se dice que trata de combinar la riqueza de especies y la regularidad de su distribución en una sola medida. Con ello pues hace que haya 2 subcategorías dentro de él, donde la primera son índices basados en la teoría de información. Aquí pues se dice que la diversidad puede ser medida de manera similar a la información en un código o un mensaje. Aquí pues se menciona que algunos índices que entran dentro de este son el índice de Shannon-Weiner. También la segunda subcategoría titula índices de dominancia. Aquí pues se centran en la abundancia de especies más comunes y miden el grado de dominancia de ciertas especies en el ecosistema. Algunos índices que entran dentro de este son el índice de Simpson y el índice de Berger-Parker.
Continuando con el tercer indicador ecológico en zonas costeras, tenemos indicadores basados en estrategias ecológicas. Estos indicadores se centran en cómo los diferentes organismos adaptan sus estrategias para enfrentarse ante el estrés ambiental. Aquí pues tenemos los índices tróficos y las nuevas propuestas, ¿no? En los índices tróficos tenemos el índice infaunal. En sí lo que hace es evaluar las estrategias de alimentación de organismos infaunales. Y en las nuevas propuestas, pues se dice que surgió el índice de relación de poliquetos y anfípodos, que en sí considera la proporción de poliquetos y anfípodos, y también el índice de estrategias RK, que en sí analiza todos los taxones bentónicos con énfasis en la dificultad de puntuación precisa mediante análisis de rasgos biológicos. El cuarto indicador ecológico, tenemos indicadores basados en la biomasa y abundancia de especies. Aquí pues se tienen en cuenta la variación de biomasa del organismo como una medida de las perturbaciones ambientales. Aquí se toma en cuenta como dos tipos de gráficas, y en la cual la primera son métodos de abundancia y biomasa de especies, titulado en abreviación SAT, que esta es una comparación gráfica entre curvas de especies basados en la abundancia y la biomasa. Aquí pues se dice que tiene unas desventajas. Dice que el modelo gráfico que introduce un alto grado de subjetividad dificulta para realizar cuantitativamente con factores ambientales. Y el segundo es los métodos de curvas y abundancia y biomasa. Estos pues hacen una comparación entre las curvas acumulativas de biomasa y abundancia de especies. Tiene como desventaja que pues al momento de realizarse en sí como un análisis dentro de él, si solo se lo realiza con solo ese método, no se haría un análisis muy bueno. Por ello, se dice que en este método se debe incluir y realizar lo que es el índice W para pues poder tener un análisis bien estructurado. En el quinto indicador ecológico, tenemos indicadores que dan cuenta de toda la información ambiental. Como el nombre lo dice, pues en sí es un índice que busca recopilar toda la información ambiental posible en uno solo. Se dice pues que algunos autores pues propusieron esta alternativa. Aquí pues entra el índice de tamaño de partículas de sedimento y diversidad de organismos bentónicos, donde se dice que se relaciona el tamaño de las partículas de sedimentos con la diversidad de organismos bentónicos en áreas costeras. Y otro son los índices integrales o el índice de integridad biótica para sistemas costeros, donde incluye factores físico-químicos, medidas de diversidad, riqueza específica, composición taxonómica y estructura trófica. Y también está el índice bentónico de condición ambiental, que es una evaluación de la condición ambiental basada en diversos parámetros bentónicos. Como mencioné anteriormente, pues es un índice que trata de buscar que toda la información ambiental se sea recopilada. El último indicador ecológico para zonas costeras, pues es indicadores orientados termodinámicamente y basados en análisis de redes. Los enfoques holísticos en indicadores ecológicos pues, se centran en capturar propiedades emergentes de los ecosistemas para guiar el desarrollo de los modelos. Los indicadores derivados del análisis de redes, como la ascendencia y emergy, miden la autoorganización y la energía total disponible en un sistema. Los indicadores basados en termodinámica, como SRG, evalúan la calidad y eficiencia de la energía en los ecosistemas.
Ahora sí, entrando a un caso de estudio, el caso de estudio titulado como Comunidades bentónicas submareadas en el estuario de Mondego, costa atlántica de Portugal y Mar Menor, costa mediterránea de España. En ese estudio, en ese caso de estudio, en sí, pues el estuario de Mondego se dice que se encuentra situado en la costa occidental de Portugal. Es un estuario intermareal pequeño, típico y templado. El primer conjunto de datos que se realizó dentro de este estudio de las comunidades bentónicas submareales de fondos blandos abarcaron la composición y abundancia de especies, con su distribución espacial relacionada con factores del agua y sedimentos. Aquí pues se dice que se muestreó lo que fue la macrofauna bentónica durante las primaveras de 1998 y 2000 en 14 estaciones a lo largo de todo el estuario, así como se observa en el primer mapa. Todas las letras del abecedario son cada una de las estaciones a lo largo de todo el estuario. El segundo conjunto de datos provino de un estudio de las comunidades bentónicas intermareales. Este pues se realizó entre febrero de 1993 y febrero de 1994 en el brazo sur del estuario. Aquí pues se dice que se tomaron una variedad de muestras en los cuales fueron macrófitos, macroalgas y macrofauna asociada, junto con las muestras de agua y pues de sedimentos en diferentes sitios durante el estiaje. Este estudio pues se enfocó en una gradiente espacial de síntomas de eutrofización, desde las zonas no eutrofizadas hasta las áreas donde se presentaban fuerte eutrofización. Los índices que se utilizaron dentro de estos estudios fueron el índice de AMBI, la relación de poliquetos y anfípodos, el índice de Shannon-Weiner, el índice de Margaret y algunos métodos de Sergía. En ello, pues se logró concluir que ambos ecosistemas presentaban síntomas de eutrofización y en ello, pues hubo una afectación negativa en lo que es su calidad ambiental. Para concluir, pues se puede decir que para seleccionar un indicador ecológico debemos tener en cuenta su dependencia de factores externos fuera de nuestro control, como la necesidad de valores de referencia que muchas veces no existen o características particulares del tipo de hábitat. Como resultado, es razonable decir indicador será válido en todas las situaciones y que un enfoque único no parece apropiado debido a la complejidad inherente a la evaluación del estado de calidad ambiental de un sistema. Por lo tanto, como principio, dicha evaluación debe realizarse siempre utilizando varios indicadores ecológicos que puedan complementar y brindar toda la información necesaria dentro del estudio. Muchas gracias.